Y no podíamos dejar, si habíamos hablado del tema Yunda, no podíamos dejar de analizar la sentencia de la Corte Constitucional, porque si no, más de una persona hubiera pretendido o hubiera creído que fue una sentencia tan bien hecha que nos taparon la boca. Entonces que nos quedamos callados, porque bueno, ya resolvieron y miren cómo se quedaron callados. No, no nos quedamos callados. Aquí va y queda grabado esto, para que cualquiera lo lea, lo vea, lo revise, lo analice con detenimiento y se dé cuenta. Y si logran conseguirse la sentencia de la Corte, que no es difícil, en la página web de la Corte Constitucional se pueden conseguir la Corte, lean mi entrevista, escúchenla y vayan analizando con la sentencia. Y vayan dándose cuenta de las contradicciones. Entre el 340, entre el número 39, el numeral 40, el numeral 138, el 171 de la sentencia, donde en un lado dicen una cosa, en otro dicen otra, que nos rige el COA, ¿cómo que nos rige el COA? Y lo de aquí, lo demás acá. Y que la materia constitucional, que sí tenían competencia los jueces de primera instancia y la Corte Provincial, y después ya no tenían competencia porque esto solo tenía que resolver el Tribunal Constitucional Contencioso Electoral. O sea, una sentencia vergonzosa, como muchas de las cosas que hacen. A ver, el artículo 437 de la Constitución de la República dice que la acción extraordinaria de protección, que es la que incoó o metió o interpuso Santiago Guarderas ante la Corte Constitucional, y producto de esto es que se pronunció, que podrá ser presentada, pero siempre que sea contra sentencias definitivas, sentencias, autos o resoluciones con fuerza de sentencia, pero definitivos, o sea, que estén ejecutoriados, que no estén pendientes de resolverse ningún tipo de recurso. Eso es clave. Por eso dice que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados. Y el artículo 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice: requisitos, la demanda deberá contener constancia de que la sentencia o auto esté ejecutoriada. O sea, esto es castellano. Aquí no cabe darse las vueltas y no solamente aprender a leer y escribir y ahora sí analizar. Entonces, ahora vamos a lo primero. 4 de agosto del 2021, cuando ya hubo la sentencia de la Corte Provincial de Justicia anteriormente, la Procuradora Metropolitana pide una aclaración de esa sentencia. O sea, cuando está interpuesto un recurso, en este caso de aclaración, no se interfiere la ejecutoriedad de la sentencia. La sentencia no se vuelve firme porque está pendiente de que se resuelva este recurso de aclaración. Entonces, no es que está en firme, está afectada por la necesidad de que se aclare determinada parte de la sentencia. El 10 de agosto del 2021, el doctor Santiago Guarderas presenta ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección en contra de las sentencias del 1 de julio y del 30 de julio del 2021. Entonces presenta su acción extraordinaria de protección. 10 de agosto del 2021. Primero comete un error craso, o error, o horror, o lo hizo a propósito. Interpone esta acción extraordinaria. Cuando esta acción extraordinaria él no la podía interponer directamente a la Corte Constitucional, sino que tenía que hacerla ante la Sala de Justicia de la Corte Provincial, que dictó la sentencia, porque es un procedimiento que está arreglado. Y es la Sala la que tiene que tomar el pedido de la acción extraordinaria de protección, la petición de la acción extraordinaria de protección, y elevarla a la Corte Constitucional. Él no podía ir directamente a la Corte Constitucional. No podía hacerlo. Primera cosa. Pero en segundo lugar viene el tema. El 20 de agosto del 2021, que es posterior al 10 de agosto del 2021, sucede que el 20 de agosto del 2021 se niega el pedido de aclaración presentado. Pero mientras tanto, el 10 de agosto del 2021, queda evidente que Santiago Guarderas presentó esta acción extraordinaria de protección contra una sentencia que no estaba ejecutoriada y no era definitiva.
Por lo tanto, la Corte Constitucional jamás pudo haber admitido a trámite este tema. ¿Por qué? Porque el hecho que el 20 de agosto se niegue la aclaración y que el 26 de agosto el Tribunal de la Sala de Admisión lo admita, no quiere decir que con esto se resolvió un defecto grave de procedimiento que está totalmente afectado por el artículo 437 de la Constitución y el 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Porque eso no quita que el 10 de agosto del 2021 fue Santiago Guarderas el que presentó la acción extraordinaria cuando no estaba ejecutoriada la sentencia de la Corte Provincial. Por lo tanto, todo lo actuado posteriormente no puede haber sido convalidado. Está afectado de nulidad. En un país que existiera derecho, esto no camina. Pero estamos en el Ecuador donde puede pasar cualquier cosa, especialmente con este tipo de estamentos, porque no es la primera vez que lo hacen. Recordemos el caso Ciadi, recordemos el caso de la aprobación del matrimonio entre parejas del mismo sexo y todo eso, o sea, donde hicieron lo que les dio la regalada gana. Entonces aquí es, sí, terreno, sí. Sí, y yo le pregunto, ¿no? Digamos, si esta acción extraordinaria, que aparte que tenía que ser presentada en la misma sala o tribunal donde se dictó esta sentencia, aparte que tenía que ser ejecutoriada, ¿cuáles fueron los argumentos entonces para aceptar? No, ningún argumento, él le dio la gana y fue directo a la Corte. Y él no podía ir a la Corte. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, digamos que alguien tiene un problema en un tribunal penal y piden una apelación de la sentencia de ese tribunal penal. Esa apelación ustedes no pueden presentarle ante el superior, ante la Corte de Alzada. Tienen que presentarla ante el mismo tribunal penal que emitió la sentencia para que él... ¿Por qué se lo hace esto? A ver, explico, porque si no los ciudadanos no me van a entender. Se lo hace así para que la persona respecto de la cual se ha pedido una apelación de su sentencia tome el escrito y lo envíe al superior con todos los antecedentes, los cuerpos del proceso, toda la información, para que después no tenga que la Corte de Alzada, en este caso la Corte Constitucional, no tenga que estarle diciendo a la Corte de abajo, al tribunal de piso inferior, mándeme todo lo que usted tenga. No, eso se presenta abajo para que cuando sube con todo. Es el procedimiento aquí y en cualquier parte del mundo. Pero aquí Santiago Guarderas dijo, me voy directo a la Corte. Ahora, pregunta que quede en el aire ahí. Si él presentaba el 10 de agosto del 2021 ante la Corte Provincial de Justicia, la Corte le iba a negar. Entonces, de pronto lo que quiso es saltarse este procedimiento. ¿Por qué le iba a negar? Porque estaba pendiente de resolverse el recurso de la aclaración que se pidió sobre la sentencia. Entonces le tenía que devolver la acción extraordinaria de protección y decirle, se la devuelvo, porque la sentencia de la Corte que dictamos nosotros todavía está en análisis el recurso de aclaración. Entonces, para que no le contesten, o por ganar tiempo, o por hacer cosas, fue directo a la Corte Constitucional. Y esto no podía hacerlo. Punto. No podía hacerlo. Se acabó. Y lo hizo. Lo hizo porque en este Ecuador la gente hace lo que le da la regalada gana. Y punto. Ahora sí, con este antecedente de que ya de entrada está viciado todo lo actuado por la Corte Constitucional. Y aquí tengo que referirme a algo que es importante. Cuando el Tribunal de Admisión, en auto de mayoría, 2-1, admitió a trámite, el juez Grijalva se opuso a la admisión. Y se opuso a la admisión con los mismos argumentos que yo los estoy fundamentando este rato. O sea, uno de los tres les dijo, no debemos admitir esto a trámite. O sea, no, para que se vea que no era así nomás. Sin embargo, me llama la atención que cuando esto ya cogió vuelo en la Corte Constitucional, el juez Grijalva nunca habló sobre este tema y después hasta votó a favor de la sentencia principal. De tal manera de que él sabía que esto no pudo haber sido admitido y después se allanó. Pero es otro tema. No perdamos tiempo y vamos directo a las consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional. Entonces voy a ir analizando poco a poco y si alguien quiere llevar adelante este tipo de análisis, papel y lápiz. Dice el punto 78 de la sentencia, porque todo está numerado. Dice,
la existencia de la consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral, porque cuando se remueve al alcalde, lo que se hace es, puede la persona que ha sido removida elevar a consulta del Tribunal Contencioso Electoral en base al artículo 336 del COTAD, del Código Orgánico de Administración Territorial, llevar a consulta para que el tribunal verifique si se ha violado alguna formalidad o algún tema de procedimiento en el proceso de remoción en este caso. Entonces, estoy explicando de que el derecho que tiene la persona que ha sido removida, él puede, en base al 336 del Código Orgánico de Administración Territorial, él puede pedir una absolución de una consulta, nombre exacto, que absuelve una consulta del Tribunal Contencioso Electoral respecto del procedimiento seguido en este tema y de las formalidades que se han cumplido. Ahí tiene una cuestión enorme, una falencia de la ley, porque las formalidades son subsanables. Aquí lo que se violó fueron solemnidades sustanciales. Eso es lo que se violó. Pero eso nos dice de cómo redactan la ley los padres de la patria, que a veces están en la luna y no saben cómo redactar una ley. Pero dice, en este caso, dice el punto 71, porque lo voy a analizar al detalle este tema. Dice la Corte Constitucional, la existencia de la consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral como mecanismo de impugnación del procedimiento de remoción. No es un mecanismo de impugnación del procedimiento de remoción, es un tema de absolución de consulta. Pásame la pinza no es lo mismo que písame la panza. Así es que, si no entienden, o sea, están confundidos. No es un mecanismo de impugnación. Punto numeral 39, dice esta Corte no encuentra que haya existido incompetencia. Esto es importantísimo, porque esta sentencia de la Corte es una cantinflada que la vamos a ir viendo. Dice, y vayan anotando, esta Corte no encuentra que hayan existido incompetencia de los jueces constitucionales en razón de la materia. Pues el artículo 82, numeral 2 de la Constitución de la República y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales asigna competencias a cualquier juez de primera instancia para conocer y resolver garantías jurisdiccionales. Entonces, primera cuestión, esta Corte, ¿qué es lo que está diciendo la Corte? Que era competente la juez Belén Domínguez para conocer la acción de protección que se presentó a su conocimiento. Porque después dicen que no era competente. Entonces, numeral 39, no encuentra que ha existido incompetencia, perfecto. Numeral 40, en consecuencia se verifica que los jueces, tanto de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, como de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia, eran competentes para conocer y resolver la acción de protección presentada. Y les correspondía determinar si existieron o no las vulneraciones a derechos constitucionales que fueron alegados en la demanda. Dice, por lo que esta Corte no identifica una vulneración a la garantía de ser juzgado por un juez competente en relación con la materia. ¿Cuál es el juez competente? Los jueces que conocieron la violación de derechos y garantías constitucionales. En este caso, la jueza Belén Domínguez y la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia. Entonces, primera cuestión que tiene que quedar anotado. Para la Corte Constitucional había competencia totalmente radicada para conocer este tema, porque luego dan la vuelta y cambian. Punto 75. Analizada la sentencia de instancia, se encuentra que esta determinó la existencia de una vulneración de derechos constitucionales. Porque dice, y transcriben lo que dice, los concejales miembros de la comisión de mesa deberán titularizar a sus alternos, es lo que dijo la sentencia de Belén Domínguez, a fin de asegurar esa división de órganos y personas a la que hacen alusión y con ello garantizar el debido proceso. Este fue el criterio de la jueza de primera instancia, Belén Domínguez. Entonces, en el 76 dice la Corte Constitucional, se evidencia que tal y como manifiestan los ahora accionantes, o sea, la Corte hace como suyos el criterio de los accionantes. La jueza de instancia en una sentencia de primera instancia de una garantía jurisdiccional modificó el procedimiento de conformación de la comisión de mesa previsto en la ley. Esto es una barbaridad. La jueza no modificó el procedimiento. La jueza lo que hizo es pronunciarse porque sus miembros no podían actuar en dos instancias del juzgamiento.
No modificó el procedimiento de conformación de la mesa, porque si estaban en la comisión de mesa, lo que dijo en otras palabras, que me entiende el ciudadano común, ¿cómo puede ser que los que hacen el informe de la comisión de mesa luego lo aprueben en el Consejo Metropolitano? O sea, son las mismas personas que participan en la fase de instrucción y participan en la fase de fiscalización. Es lo que está diciendo la jueza. No es que modificó el procedimiento de conformación de la comisión de mesa. Falso, de falsedad absoluta. Luego dice en el 77 la sentencia de la Corte Constitucional. Se encuentra que la jueza de instancia, o sea, Belén Domínguez, la de abajo, alteró el ordenamiento jurídico y dispuso a las autoridades del Consejo Municipal actuar por fuera de lo previsto en la normativa previa, clara y pública y aplicable en el caso concreto. ¿De qué manera está diciendo que alteró el procedimiento? Primero está diciendo que la jueza es competente para conocer la violación de derechos y garantías constitucionales y ahora ha alterado el ordenamiento jurídico. Pero no lo dice cómo. Lo que pesa aquí es que la jueza dijo que los miembros de la comisión de mesa se pronunciaron en 2 oportunidades en contra del alcalde Yuna, porque ellos preparan el informe de la comisión de mesa y ellos también lo aprueban. 78.78 de la sentencia. Se evidencia que la sentencia de primera instancia vulnera el derecho a la seguridad jurídica de los ahora accionantes al modificar sin sustento legal ni competencias para ello un procedimiento reglado conforme al COTAD. O sea, en el COTAD está arreglado, claro que está arreglado en el COTAD, que se conforme una comisión de mesa. Pero ¿eso qué quiere decir? Que los jueces constitucionales, en este caso la juez de primera instancia, Belén Domínguez, y los de segunda instancia, que son los de la Corte Provincial, no tenían competencia para pronunciarse sobre los temas legales, juez constitucional, sobre un tema legal que tiene menor jerarquía, y por lo tanto no cabría analizar si se ha violado derechos y garantías constitucionales. Entonces, ¿dónde está la vulneración de la seguridad jurídica? O sea, ¿qué creen que es cuestión de meterle tinta al papel y que creen que como somos una bola de pendejos ya les creemos que es así? Pero además, en las recomendaciones de la comisión de mesa, dice que ha encontrado que existe evidencia que el alcalde ha incurrido en 2 causales para ser removido y recomienda que el presente informe haya sido debidamente motivado, sea conocido por el Consejo Metropolitano para su respectiva resolución. Entonces, esta es la prueba de que ellos recomiendan al Consejo Metropolitano apruebe el informe y ellos mismos lo aprueban después con sus votos en el Consejo Metropolitano. Esto es lo que cuestiona la juez Belén Domínguez. No está cambiando el procedimiento, no está alterando el procedimiento de conformación de la comisión de mesa, no está haciendo nada de lo que ellos están diciendo, absolutamente nada. Lo que está diciendo no ha modificado el procedimiento de conformación de la comisión de mesa, está diciendo que no se ve jurídicamente viable que las mismas personas que llevan a cabo la instrucción del proceso en la comisión de mesa, luego nuevamente voten 2 veces. Hay un viejo principio del derecho que dice que una persona no puede ser juzgada 2 veces por la misma persona. En este caso ellos los juzgaron 2 veces, en el informe de la comisión de mesa y en el pronunciamiento del Consejo Metropolitano. Luego viene sobre el derecho al debido proceso en la garantía de motivación. Aquí meten las de andar nuevamente hasta no sé dónde. El artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución nos dice lo siguiente. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que decir, por ejemplo, en una resolución o en un acto administrativo o en lo que sea, se tiene que decir, esto lo hago en base al artículo tal, numeral tal, literal A, B, C, o al inciso número tal de tal artículo de tal ley, o de varias leyes. Pero si no se dice nada de eso, no hay motivación. Y al no haber motivación, eso es nulo. Ahora, sobre esto hay dos parámetros para medir el tema de motivación, que la misma Corte lo señala. La insuficiencia de motivación cuando es corta la motivación, o sea, se queda corta, no se ha ampliado la motivación. Y lo que es peor es la inexistencia de motivación, cuando no se cita ninguna norma, nada, absolutamente nada, en el juzgamiento de un caso. Entonces,
Por eso es que, miren lo que pasó. Cuando se envía la comunicación por parte del alcalde respecto de la recusación, le habló de la recusación respecto de sus comunicaciones de fecha 28 y 29 de abril de 2021. ¿Qué le contesta a la comisión de mesa? Por favor, pónganme atención. Comillas. La comisión de mesa, en conformidad con el régimen jurídico, ¿qué es el régimen jurídico? Eso, no, ahí lo que se llama inexistencia de motivación, porque no es solamente insuficiencia de motivación, inexistencia, porque ¿qué es el régimen jurídico? ¿A qué se estarán refiriendo? ¿A la Constitución? ¿Al COTAD? ¿Al Código de la Democracia? ¿Al Código Orgánico Administrativo? ¿A quién se están refiriendo y a qué artículo? Pues por eso dice la Constitución que no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda. Las normas no es el régimen jurídico, es tal artículo. Y esto lo hicieron en la comisión de mesa, presidida por un abogado, Santiago Guarderas, integrada por 2 abogados más. Error claro. Por lo tanto, se evidencia inexistencia de motivación. Entonces, en el 82 dice la sentencia de la Corte Constitucional: para las sentencias que resuelvan garantías jurisdiccionales, los jueces tienen, entre otras cosas, las siguientes obligaciones: enunciar las normas o principios jurídicos en que se funda la decisión, explicar la pertinencia de su aplicación a la sentencia de derecho, realizar el análisis para verificar la existencia o no de vulneración de derecho. Pero esto lo quieren aplicar ¿a qué? A las sentencias de Belén Domínguez y de la Corte Provincial. Pero esto que lo desarrollan, no lo quieren aplicar y no les da la regalada gana de aplicarlo al informe de la comisión de mesa. O sea, hay 2 formas de manifestarse. Esto lo veo como grave, pero el otro no es grave. No ha habido violación en el caso del informe de la comisión de mesa, donde se violaron derechos y garantías constitucionales, en este caso el derecho de que sea motivada la resolución que se tomó. En el 89 dice: deja en evidencia que la judicatura accionada, al omitir pronunciarse sobre estas alegaciones, vulneró el derecho a la motivación, porque dice que no les ha contestado debidamente a los que a su vez apelaron a la judicatura, y que se violó esto cuando habla del tema que estamos hablando, y que fue desestimado, por lo cual no comprometió la validez y legitimidad del proceso. ¿Y qué sucedió con la comisión de mesa que contestó el pedido de reconsideración sin motivación? O sea, yo le veo las pecas y le veo la paja en este tema y no le veo al otro lado. Luego dice: de aquí se evidencia que la sala provincial enunció las normas que estimó aplicables al caso y a partir de ello determinó la existencia de la vulneración de derechos constitucionales alegada por el accionante del proceso subyacente. En su sentencia no estableció expresamente las razones por las que desestimó los cargos planteados por los recurrentes. ¿Cómo que no estableció? Lo vamos a ver dentro de poco que sí estableció. Aquí no es que tapando el sol con un dedo se va a cambiar la verdad de los hechos. Luego dice que en el 95, que se tome en consideración las diferencias entre el control político y el control jurídico, particularmente en cuanto a la subjetividad de sus criterios de valoración. Esta Corte observa que la sentencia de la Sala Provincial se limitó a analizar la existencia de una vulneración de derechos en la comprobación de la comisión de mesa. Entonces yo digo sobre esto: la Corte Constitucional no señala en qué consiste la subjetividad de los criterios de valoración de la Corte Provincial, porque no puede decir, si ellos están quejándose de falta de motivación, no pueden decir que hay subjetividad en los criterios de valoración de la Corte, de la sentencia de la Corte Provincial, porque tienen que decir: hay subjetividad en esto, no solamente el concepto. ¿Hay subjetividad en qué? Pero además, los procesos de carácter político y carácter jurídico se rigen por las mismas normas de la Constitución. Pero ya comienza a hablar la Corte de: se tomen en consideración las diferencias entre el control político y el control jurídico. ¿Cómo es que hay diferencias entre el control político y el control jurídico? Porque entonces, ¿por qué dicen ellos que si eran competentes los jueces, Belén Domínguez y la Corte, para conocer la vulneración de derechos constitucionales? Aquí nomás es que digan: como este es un control político, entonces nos rige el artículo 76, numeral 7 de la Constitución y otros principios que están en el artículo 76 del debido proceso que están consagrados en la Constitución. Ahí tenían que parar nomás, pues, pero no tanta lata
porque se contradicen ellos mismos, pues. Luego, dan a entender que no toma en consideración que la acción de protección se refiere a actos o omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, porque dan a entender que estos criterios de valoración deben ser jurídicos y no políticos. A ver, ¿qué dice la acción de protección, artículo 88 de la Constitución de la República? Dice que podrá, estoy leyendo textualmente, podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. No está diciendo de autoridad pública judicial, sino no judicial. Entonces no pueden hacer esta división entre control político y control jurídico, porque el control político no se somete al control jurídico. Ok, pero entonces la acción de protección es precisamente para poder revisar las actuaciones de autoridades públicas no judiciales, donde no se ve lo jurídico. Entonces, ¿a quién le toman del pelo? ¿A quién le toman del pelo? Pero esto no solo queda ahí. Luego dice, de ahí que esta Corte Constitucional considera que la falta de explicitación de los motivos que llevaron a la Sala Provincial a aplicar esta sentencia, en el caso concreto, constituye una omisión contraria a la garantía de motivación reconocida por el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República. Doble rasero para juzgar los dos casos, pero esto lo voy a analizar en detalle dentro de poco. Porque lo que están diciendo es que no ha habido motivación en lo que hizo la Corte Provincial de Justicia y hubo total motivación. En el punto 4.3.2, sobre la presunta falta de motivación de la sentencia en primera instancia, punto 104 de la sentencia dice: a consideración de esta Corte, la sentencia en primera instancia sí resolvió las alegaciones de los relacionados del proceso subyacente, ofreciendo la respuesta jurisdiccional que consideró pertinente para la problemática planteada. Entonces viene la pregunta: si están resueltas las alegaciones en la primera instancia, ¿por qué es que quería que ello se vuelva a resolver en la segunda instancia? En la segunda instancia se tenía que resolver solamente sobre las alegaciones de los incumplimientos que no resolvió la jueza de primera instancia. No se hagan los giles. O sea, en segunda instancia no van a querer que todo se revise, sino que se revise fundamentalmente aquello que no está claro. Y en el 106 dice: la sentencia establece como premisa la acción que fue presentada contra la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano y no contra el Pleno del Consejo Metropolitano. Pese a ello, la sentencia termina por analizar de forma general la vulneración de la garantía de imparcialidad en el procedimiento de remoción efectuado ante el Consejo Metropolitano. No es así. ¿Por qué? Porque si bien son los mismos concejales los instructores, quienes en su momento determinaron la adecuación de la conducta del OI a las causales de remoción, son quienes también con sus votos resuelven acoger el informe por ellos mismos elaborado. Entonces, la sentencia en primera instancia no es que analiza la vulneración de los derechos por parte del Consejo Metropolitano. Solamente se refiere, sin entrar a analizar lo que hizo el Consejo Metropolitano, esa es la posición en primera instancia, que los mismos concejales, los 4 concejales de la Comisión de Mesa, son los mismos concejales que fueron instructores y quienes también participaron con sus votos en el informe, y quienes participaron con sus votos en la resolución del Consejo removiendo al alcalde Yunda. Entonces, no confundan. O sea, ¿cómo manejan la redacción para confundir a la gente? Entonces, es como que ellos se han metido a analizar, la juez de primera instancia se metió a analizar la vulneración de derechos en la sentencia, en lo resuelto por la Corte, por el Consejo Metropolitano. Eso no lo topa. Ella lo único que dice son los mismos que elaboraron el informe de la Comisión de Mesa y los mismos que votaron en el Consejo Metropolitano. No está analizando cómo votaron ni por qué votaron. Dice la sentencia de primera instancia, dice la Corte Constitucional, el numeral 107, presenta una incoherencia y por ello también vulnera la garantía de motivación, puesto que si se prescinde de las afirmaciones mutuamente contradictorias, la sentencia no ofrece razones suficientes para justificar la vulneración de la garantía de imparcialidad. Entonces ya se comienzan a meter en el tema de imparcialidad. Lo único que hace es citar que son los mismos concejales los que intervienen. Pero primero acá dice que la sentencia de primera instancia sí resolvió las alegaciones de los accionados.
ofreciendo la respuesta jurisdiccional que consideró pertinente para la problemática planteada. Y acá no resolvió. Entonces ponte de acuerdo, el 104 no es igual al 107 de la redacción. El 108, finalmente, en función de las consideraciones precedentes, esta Corte considera que tanto la sentencia de primera instancia como la sentencia de apelación vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de motivación. Pero, a ver, si vulneraron el debido proceso al derecho de la garantía de motivación, tienen que decir aquí cómo es que vulneraron el derecho al debido proceso. Lo mismo que ellos están reclamando. Tienen que, cuando se pronuncian por la vulneración del derecho al debido proceso, en la garantía de motivación tienen que decir, vulneraron de esta manera. Y eso no lo hacen. Entonces, es un análisis sin sustento ni motivación, ahora ya de la Corte Constitucional. Luego dice, una vez que esta Corte ha verificado que existe una vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y debido proceso en la garantía de motivación a las sentencias impugnadas, corresponde verificar si procede el examen de mérito de la presente causa. Análisis constitucional, naturaleza jurídica del informe de la Comisión de Mesa. 132. Aquí meten las de andar hasta no sé dónde, hasta el cuello. 132. La Comisión de Mesa constituye una comisión permanente que, conforme al artículo 35 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, únicamente constituye un cuerpo asesor del cuerpo edilicio. Esto no es correcto. No es correcto porque no es un órgano asesor. Es un órgano que tiene como funciones las funciones de instrucción de la causa y de resolución de la misma. Instrucción no es asesorar. Y está determinado en el COTAD. Entonces, y dice, como tal, no adopta resoluciones, pero luego la Comisión de Mesa, lo pongo yo, no es un órgano asesor. Luego dice en el 133, la Corte encuentra que este constituye un acto preparatorio y de trámite dentro del proceso de remoción. Entonces no es un órgano asesor, porque un órgano asesor es nada más, señor al que le pida, sea el Consejo Metropolitano o el que le pida, hemos analizado este tema y nos parece que esto es así, punto. Pero no se llamó a las partes a que manifiesten sus cargos y sus descargos y controviertan dentro del proceso sus criterios. Porque si es un acto preparatorio de qué y de trámite dentro de un proceso de remoción, no es una actividad de asesoría. Y esto lo dicen ellos mismos, pues, que constituye un acto preparatorio y de trámite dentro del proceso de remoción. Entonces, el famoso tema que dicen que es un órgano de asesoría, un órgano asesor en el 132, se les cae nuevamente. Luego dice en el 134, en la sesión extraordinaria en la que se trata la remoción, los denunciantes y denunciados exponen sus argumentos y pruebas de descargo. Y luego dice, por lo que el informe de la Comisión de Mesa no es el único elemento sobre el cual los ediles del Consejo Metropolitano basan su decisión dentro de un proceso de remoción. Yo tengo que utilizar la palabra correcta del castellano. Mentira. No es cierto. Falsedad. Y lo voy a demostrar. ¿Qué están diciendo? Que en el informe de la Comisión de Mesa no es el único elemento sobre el cual los ediles basan su decisión sobre el proceso de remoción. ¿Qué dice el artículo único de la resolución del Consejo Metropolitano? Remover del cargo al alcalde del Distrito Metropolitano, doctor Jorge Homero Yunda Machado, luego del análisis del informe de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano de Quito de 27 de mayo del 2021. De tal manera que no está citando ningún otro tipo de documento. Y dice que el informe, lo que dice la Corte Constitucional, el informe de la Comisión de Mesa no es el único elemento sobre el cual los ediles del Consejo basan su decisión. Pero si en la decisión del Consejo Metropolitano dice que se basan en el informe de la Comisión de Mesa y no dicen en nada más, ¿por qué no pusieron ahí y en base a las pruebas de cargo, de descargo, a lo que dijo fulano, mengando, perencejo, esto y lo de aquí, lo demás acá? Solamente lo hicimos en base al informe de la Comisión de Mesa, luego del análisis del informe de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano del 27 de mayo. Entonces es mentira, pues, porque solamente se basaron en el informe de la Comisión de Mesa. De tal manera que lo aseverado en el punto 134 de la sentencia no es correcto. Numeral 135. Al no ser un acto impugnado, un acto que decida ni produzca ningún efecto jurídico vinculante, se refiere al informe de la Comisión de Mesa.
este no tiene la potencialidad de vulnerar por sí mismo derechos constitucionales. No es vinculante, pero es el único fundamento para la aprobación de la remoción. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, no es vinculante en términos teóricos, pero en términos prácticos, el informe de la Comisión de Mesa, que dicen que no es vinculante, es el único elemento que se tomó en cuenta como fundamento para la remoción del alcalde Yunda. O sea, ¿a quién le quieren hacer creer con esta vaina? O sea, es que esto es terrible. Luego, sobre el control político y la aplicación de las normas del debido proceso. Dice en el 136, los gobernantes son responsables por el desempeño de sus funciones ante el pueblo soberano. De esta forma, la acción de gobierno puede ser controlada no solo a través de mecanismos de responsabilidad jurídica y democracia directa, sino también de naturaleza política. Para el efecto, la Constitución y la ley prevén mecanismos tanto de control jurídico como de control político. Entonces hay mecanismos para el control político. Sí, hay mecanismos, no es que la ley de la selva, hago lo que me da la gana. Y luego dice, por eso digo yo, la responsabilidad ante el pueblo soberano solamente se da mediante procesos de revocatoria. Porque si ellos hablan de responsabilidad ante el pueblo soberano, en un proceso de remoción indirecta, no es ante el pueblo soberano, es ante mecanismos de participación ciudadana, que son diferentes los mecanismos de revocatoria del mandato. Entonces no se confundan, están más perdidos que pingüino en Bolivia. Dice, existen diferencias sustanciales entre ellos. Así el control político institucional es efectuado por órganos políticos, en función de criterios, esto es importante, en función de criterios de representación popular, mientras que el control jurídico es efectuado por jueces con conocimientos jurídicos especializados e investidos de jurisdicción. Esto es una barbaridad, porque entonces, o sea, el control jurídico, dice, según la Corte Constitucional, es llevado a cabo por jueces. Entonces, desnaturalizaron la acción de protección que dice que podrá interponerse cuando existe una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, o sea, no jueces. Entonces, ¿cómo es esto? Y acá tratan de decir que esto tenía que sujetarse a los principios jurídicos. Pero si estamos ante un caso de una acción de protección respecto de actos realizados por autoridades públicas no judiciales, entonces no pretendan que en esto se utilice un sistema de análisis diferente al que se hace. Luego dice, el control político es esencialmente de carácter subjetivo, en cuanto se fundamenta en criterios de libre apreciación y oportunidad y confianza política, mientras el control jurídico es de carácter objetivo, en cuanto el juzgador se encuentra sujeto al derecho al ordenamiento jurídico preestablecido. A ver. Aquí sí le bajaron. O sea que el control político es subjetivo. Pregunta del millón a los distinguidísimos y eminentes jueces de la Corte Constitucional. ¿Y en qué parte de la Constitución dice que el control político es subjetivo? Porque a ustedes se les ocurre. ¿En qué parte dice? Porque ustedes se lo inventan. Y luego, en cuanto el legislador está sujeto al derecho en el juzgamiento del control jurídico, pero aquí también está sujeto al control del derecho, o es que ellos mismos no están diciendo en el 39 y 40 de la sentencia que es competente los jueces constitucionales, en este caso Belén Domínguez y la Sala Provincial de la Corte Provincial de Justicia, para conocer la acción extraordinaria de protección, para analizar si se han violado derechos y garantías constitucionales. Y entonces acá sucede que no hay que analizar derechos y garantías constitucionales, porque es un control político y es subjetivo y está sujeto a la libre apreciación y oportunidad y confianza política. O sea que en el caso de una remoción de un alcalde, nos rige el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución. ¿En qué parte dice que nos rige? Pero además, entonces, ¿por qué dijeron antes, en el 39 y 40 de la sentencia, que sí es competente la jueza y la Corte para conocer este tipo de violaciones? O sea, es competente para conocer lo que ha pasado en la violación del debido proceso, pero cuando desarrolla la teoría del caso, sucede que no es competente. Esto Cantinflas tiene que resucitar porque se quedó corto. Pero además, no es cierto porque contradice, lo digo yo, lo que aseveraron el 39 y 40. En el 138 dice, aun cuando han quedado establecidas las sustanciales diferencias, no han quedado establecidas entre los procesos judiciales y políticos, no es cierto. Aquello no implica que estos últimos, o sea, los políticos,
no estén sometidos a la Constitución. Me caigo de espaldas, Jairo. O sea, repito, lo que dice la misma Corte en el 138. Ahora bien, aun cuando han quedado establecidas las sustanciales diferencias entre los procesos judiciales y políticos, aquello no implica que estos últimos, o sea, los políticos, no estén sometidos a la Constitución. Entonces ponte de acuerdo. No puedes decir que el juicio de carácter político es subjetivo, porque están sometidos a la Constitución. Ustedes mismos lo dicen en el 138, pues. Y si están sometidos a la Constitución, ¿están sometidos a qué? Al debido proceso, al artículo 176, al artículo 76, numeral 7, y en este caso el literal L de la motivación. Luego, ¿qué sigue diciendo este pronunciamiento de la Corte? Entonces es necesario que se enuncien las normas y principios jurídicos en que se funda y se explique la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Eso es lo que digo yo. Luego dice, en esa línea, teniendo en cuenta, lo dice la Corte, los argumentos vertidos en este caso, cabe destacar que el debido proceso constituye un derecho que garantiza que las partes, dentro de cualquier proceso en el que se determinen derechos y obligaciones en igualdad de condiciones, puedan exponer sus posiciones, presentar sus argumentos o las pruebas que respalden sus pretensiones y ser escuchadas. Esta Corte ha determinado que la posibilidad de defenderse ha sido definida como el derecho que tiene todo aquel cuyos derechos e intereses sean objeto de discusión dentro de un procedimiento, ya sea judicial, administrativo o de cualquier índole, para acceder al sistema procesal y hacer valer sus derechos respecto de este. En aquel sentido, supone iguales condiciones y oportunidades de las partes involucradas en el proceso para ser debidamente escuchadas. Entonces, ellos le están poniendo un carbón encendido a lo que dijeron anteriormente, que el control político es esencialmente subjetivo y que el control jurídico es de carácter objetivo. Y acá dice que el debido proceso funciona dentro de cualquier proceso en el que se determinen derechos y obligaciones y que esto funciona dentro de un proceso ya sea judicial, administrativo o de cualquier índole. Entonces el 138, esto amerita ya un examen psiquiátrico. El 138 va en contradicción con el 137 y con el 39 y el 40 de la misma sentencia. Entonces, ¿qué pasó? Y esto lo aprobaron los nueve jueces de la Corte Constitucional. Entonces, ¿hay o no hay diferencia entre el control político y jurídico? No, primero, no la hay. Pero entonces, ¿por qué en el 137 alegaron que hay diferencias? Y luego concluyen que no hay diferencias. En el 139 dice, aquí vuelven a meterlas de andar. Dice, por lo que dentro de procesos de control político también se requieren de garantías básicas. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles garantías? Porque no pueden decir, ¿cuáles? O sea, no dice la Constitución. En el artículo 76 no dice, estas garantías del artículo 76 de la Constitución de la República, estas garantías son básicas y estas no son básicas. ¿En qué parte dice? ¿Quién es la persona que puede decir estas son garantías básicas y estas no son garantías básicas? ¿En qué parte de la Constitución dice? Si en derecho lo que hay que hacer es atenerse al sentido literal de la norma, solamente si es oscura hay que llegar a una interpretación y para eso implica otro tipo de procedimiento, totalmente diferente. Entonces, cuando vemos el artículo 76 de la Constitución, tiene el numeral 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y el 7 va desde el literal A hasta el literal M. ¿En qué parte dice? Estas son garantías básicas y estas no lo son. Entonces, se requiere garantías básicas. ¿Cuáles son las garantías básicas? Pertinentes y adecuadas de defensa que permitan la igualdad de armas y garanticen el desarrollo de defensa apropiado del procedimiento previo a la decisión del órgano que ejerce el control político. O sea, es una cantinflada. O sea, ahora ya necesitan de garantías básicas. Y ya el control político puede ser afectado, en este caso, por las garantías básicas del debido proceso. Lo que acá decían que no tiene nada que ver, porque un juicio político es subjetivo. Luego dice la Corte, no obstante, esto no significa automáticamente que todas las garantías previstas en el artículo 76 de la Constitución deban ser aplicables en la misma medida o asimilables directamente en un proceso de control político. Entonces acá nos dijo que dentro de cualquier proceso puede funcionar perfectamente y funciona las garantías las garantías del debido proceso
establecidas en el artículo 76 de la Constitución, dentro de un procedimiento ya sea judicial, administrativo o de cualquier índole. Y acá ya segmentan. Esto no significa que todas las garantías previstas en el artículo 76 deben ser aplicables en la misma medida o asimilables directamente a un proceso de control político. ¿Y dónde dice la Constitución? Estas garantías son para control político, estas no son para control político, y estas son solo para control jurídico. ¿En dónde dice? Dice, pues, por la naturaleza propia de estos no se puede manejar un estándar igual ni rígido al que se maneja en un proceso jurisdiccional. A ver, volvieron otra vez a la tesis anterior. O sea, en un proceso político es un poco haz lo que te dé la regalada gana. Entonces, la Constitución o prevalece o funciona o se pone en vigencia o tiene vida jurídica en este proceso o no la tuvo nunca, pues. Pues no es que si ellos dicen hasta aquí nomás, en función de cuáles son las garantías básicas o cuáles son las garantías previstas en el artículo 76. Si el artículo 76 acaso está dividido en garantías básicas y en garantías no básicas, ¿y cuáles serían las garantías que tengan que ser aplicadas bajo un criterio de subjetividad o de objetividad? Eso no está señalado en la Constitución. Es una barbaridad solamente comparable como cuando ingresamos al CIADI, con un dictamen, que es un dictamen que realmente debería darles vergüenza a lo que hicieron la Corte Constitucional. Y también lo que hicieron con el matrimonio, que es otra vaina, que fue terrible lo que hicieron. En el 140 dice, dado que estos inciden, o sea, estos criterios, en la continuidad y permanencia en el cargo de una autoridad, con más razón debe garantizar elementos básicos del debido proceso constitucional para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso. O sea, es como que dice que en esto se debe garantizar los elementos básicos, y antes dice que hay que ver cuáles de los elementos básicos del debido proceso se aplican. Ahora, con mayor razón, debe garantizarse los elementos básicos del debido proceso. Pónganse de acuerdo, porque esto realmente ya raya en cualquier vaina. Yo les invito a las facultades de jurisprudencia que hagan un análisis de esta sentencia. Esto no se puede dejar pasar. En el 145 dice que el presidente de la Comisión de Mesa, vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas Izquierdo, habría efectuado una serie de afirmaciones públicas y notorias en una sesión del Consejo Metropolitano y en 2 medios de comunicación que demostrarían la animadversión en su contra. Dice, aunque durante el proceso de remoción efectivamente se debe garantizar elementos básicos del debido proceso y del derecho a la defensa, resulta impertinente aplicar los estándares de los procesos judiciales o administrativos, pues los concejales como legisladores integrantes de un órgano legislativo y de fiscalización en su ejercicio del cargo no ejercen jurisdicción. ¿Y qué carajo importa que ejerzan jurisdicción? Si ya lo dice el artículo de la acción de protección, que este es un caso que se va contra actos y resoluciones de autoridades públicas no judiciales, porque vuelven a insistir que esto no se trata de resoluciones que han tomado gente en el ejercicio de una jurisdicción. O sea, esto es un galimatías, es una cantinflada esta sentencia. Es una cantimplada. Y vuelve a hablar de que si bien se deben garantizar los elementos básicos, es impertinente aplicar estándares en los procesos judiciales o administrativos. Pero si acá lo dice de otra manera, pues, dice, esta Corte ha determinado la posibilidad de defenderse, ha sido definida como el derecho que tiene todo aquel cuyos derechos e intereses sean objeto de discusión dentro de un procedimiento, ya sea judicial, administrativo o de cualquier índole. Y acá abajo, ya no. En este caso, resulta impertinente aplicar los estándares de los procesos judiciales o administrativos por los concejales como legisladores integrantes de un órgano legislativo en su ejercicio del cargo no ejercen jurisdicción. Pues si ya sabemos que no ejercen jurisdicción, por eso se presenta la acción de protección, porque es contra autoridades públicas no judiciales. Entonces, no tomen en consideración la esencia de lo que es una acción de protección. No toman vuelven a estar perdidos. 153. Esta magistratura estima que no es incompatible con su cargo como legisladores locales que estos se expresen en los medios de comunicación. A ver, no es compatible. O sea, un legislador puede hablar lo que le da la gana. Y después de hablar lo que le da la gana y pintarle la cara a alguien, va a ser un juez imparcial. En este caso, va a ser una persona imparcial que actúe dentro de un proceso de remoción. Cuando ya le pintó la cara y ya le dijo que era un corrupto, cuando ni siquiera hubo corrupción en este caso. En el 154 dice, el procedimiento de remoción no constituye un proceso penal o administrativo sancionador.
¿Cómo que no constituye un proceso administrativo sancionador? Es el procedimiento que está previsto en el COTAD para que tenga como, si hay causas que lo ameritan, llegar a la remoción del alcalde. Es un proceso administrativo, pues. ¿Cómo que no es un proceso administrativo? No es un proceso penal, pero es un proceso administrativo. O sea, ¿en qué momento estuvieron redactando esta sentencia? Luego dice, en el que se afecte per se un derecho subjetivo propio del accionante, sino que su posible separación del cargo se inserta precisamente dentro de la lógica democrática. ¿Qué palabritas para más rebuscadas? De la separación de poderes, el reproche a la autoridad y la pérdida de confianza política de una dignidad democráticamente elegida. Es por ello que exigir que los miembros del órgano legislativo de la Comisión de Mesa no se manifiesten públicamente sobre un procedimiento de remoción o sobre un presunto mal desempeño del gobierno de la actividad encomendada, antes de garantizar imparcialidad, impediría la democratización del proceso de control político y la participación ciudadana en los asuntos públicos. O sea, si tú vas a actuar receptando pruebas de cargo y de descargo, no puedes estar abonando de que la persona que está siendo en este momento interpelada es una persona culpable antes de que siquiera hayan emitido el informe de la Comisión de Mesa. O sea, ¿qué más vulneración quieren? Pero además, la lógica democrática de la que hablan, ¿se somete o no a la Constitución de la República en el artículo 176? Porque es una contradicción con lo dicho en el 138. Entonces, esto es un cúmulo. A rato hasta puedo confundir a la gente por la cantidad de contradicciones que hay. 155. La alegación relativa a la existencia de un criterio anticipado sobre su remoción pierde de vista, aunque la remoción constituye un procedimiento reglado por el derecho. Es reglado por el derecho. Entonces, no es un tema de que en un proceso de remoción hago lo que me da la gana porque es un proceso político subjetivo donde puedo hacer lo que me da la gana. Está reglado por el derecho. Y que su decisión se rige por criterios de oportunidad y confianza política. ¿En qué parte de la Constitución dice que un proceso de remoción de una autoridad o en el COTAD diga textualmente que la remoción se rige por criterios de oportunidad y confianza política? Que la Corte Constitucional puede crear normas constitucionales. No puede crear normas constitucionales, no puede desarrollar normas constitucionales. Aquí están creando una constitución que no existe. Si el procedimiento es reglado, entonces debe someterse a las garantías constitucionales del debido proceso. Luego dice, una vez que las alegaciones del accionante respecto a la presunta falta de imparcialidad en el informe de la Comisión de Mesa han sido desestimadas pero sin ningún fundamento. Dice, esta Corte estima oportuno pronunciarse sobre la presunta falta de imparcialidad ante la inexistencia de una división de las funciones de instrucción y resolución dentro de la Comisión de Mesa del Consejo. Ahora ya nos hablaron de las funciones de instrucción y resolución dentro de la Comisión de Mesa, dentro de la Comisión de Mesa del Consejo. Y no nos dijeron antes que era un órgano asesor la Comisión de Mesa. Y ahora sucede que sí ha sido un órgano de instrucción y resolución. Entonces, ¿lleva acaso el proceso administrativo de remoción de una persona? Pues. Entonces, no es que no lleva consigo este procedimiento, como lo dijeron más acá arriba. En el 154, el procedimiento de remoción no constituye un proceso administrativo sancionador. ¿Y a dónde llevaron? ¿Quién más sabe que es un procedimiento sancionador? El alcalde Yunda. ¿Por qué? Porque lo sancionaron. Conlleva a la sanción, si hay mérito. Es un procedimiento sancionador que parte de un informe de la Comisión de Mesa, luego de un proceso de instrucción y resolución, no de un órgano asesor. O sea, vayan a estudiar primero el COTAD y estudien la Constitución y estudien cómo se maneja un proceso de este análisis. Luego dice, al respecto, esta Corte considera importante mencionar que el criterio de separación de las funciones de instrucción y juzgamiento que fue aplicado en su sentencia al procedimiento de remoción constituye un estándar fijo en 1884. Dice que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se estableció que debe haber una separación de funciones entre quienes llevan a cabo la instrucción y el juzgamiento. Ellos mismos se lanzan la soga al cuello. Y en el 158 dicen, sin embargo, este estándar, o sea, el estándar aplicado en Europa, no puede ser trasladado en el mismo nivel de rigidez hacia los procesos de control político. Pues si el proceso de control político, como ellos mismos lo dicen en el anterior 156, es un proceso de instrucción y resolución, que es lo mismo de lo que está hablando la Corte Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de Cooper versus Bélgica.
Y en el 160, dice esta Corte desestima que el informe de la Comisión de Mesa sea vulnerado la garantía de ser juzgado por un juez imparcial reconocida por el artículo 76.7, literal K. Primero, no fueron juzgados por un juez imparcial. Este es por una persona que no tuvo imparcialidad, porque son personas que no tenían jurisdicción. Y ahora sucede que para ellos tienen jurisdicción, los concejales. Luego, en el otro acápite dice, sobre la presunta vulneración de la garantía de proporcionalidad. Yunda alegó que no hubo la debida proporcionalidad porque el artículo 76, numeral 6 de la Constitución dice que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. Este artículo es de vital importancia porque dentro de las causales que se utilizaron para removerlo a Yunda, la única causal que sobrevivió y por la cual el Consejo Metropolitano lo removió fue la causal del literal G del artículo 133 del COTAD, que dice incumplir con las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la gestión del respectivo gobierno autónomo descentralizado. Esto es absolutamente difuso, porque no es usted violó o usted cometió un acto de corrupción, como inicialmente lo acusaron, del uso de despilfarro, uso indebido de fondos y mal manejo de fondos públicos, que la misma Comisión de Mesa lo descartó. Entonces, claro que debe existir proporcionalidad, porque sacarle a una autoridad electa por votación popular, por una cuestión absolutamente difusa, que no se ha garantizado el derecho de participación ciudadana en plena pandemia, convocando posiblemente a asambleas, que la gente se reúna cuando nadie podía reunirse en esos tiempos. Entonces, esto es terrible. ¿Cómo que no funciona el principio de proporcionalidad? Y ellos mismos lo reconocen, que es un límite al poder punitivo, el principio de proporcionalidad. ¿Y por qué no lo aplican? En el 163 dice, el informe de Mesa constituye un acto preparatorio no vinculante dentro de un proceso de remoción, por lo que no establece si se puede establecer, ni puede establecer ningún tipo de sanción. Tienen toda la razón la Corte. Pero da la casualidad que en este caso, el informe de la Comisión de Mesa sí fue vinculante, porque el Consejo Metropolitano basó su decisión de remover al alcalde Yunda en base al informe de la Comisión de Mesa. Entonces, no hagan un juego de palabras, porque además fue el único elemento que sirvió para que se aplique el literal G del artículo 333 del COTAD y se lo remueve al alcalde Yunda. Entonces, aquí no nos van a confundir con un juego de palabras. Luego, en el 164 dice, a esta Corte cabe resaltar que una vez más que mediante esa garantía jurisdiccional no corresponde a esta Corte pronunciarse sobre la debida proporcionalidad en abstracto de las medidas establecidas en el COTAD respecto del proceso de remoción. O sea, no les corresponde, ni tampoco sobre la corrección o incorrección del informe de la Comisión de Mesa o de la decisión del Consejo Metropolitano en ejercicio de su facultad de control político. A ver, esto es grave. Repito, a esta Corte Constitucional no le corresponde pronunciarse sobre la proporcionalidad, sobre la corrección o incorrección del informe de la Comisión de Mesa o sobre la decisión del Consejo Metropolitano en ejercicio de su facultad de control político. Y entonces, ¿sobre qué se pronuncian? Si es el tema central. O sea, ¿sobre qué se pronuncian? Si es sobre esto que están pronunciándose a cada rato, hablando de Comisión de Mesa, hablando de la decisión del Consejo Metropolitano, hablando del tema del control político. Entonces, si se pronuncian, ¿por qué no se pueden aplicar todas las normas del debido proceso al control político? No puede la Corte Constitucional negarse a pronunciarse sobre el tema recurrido. O sea, no puede decir la Corte Constitucional que no le corresponde pronunciarse, por ejemplo, sobre el tema de la proporcionalidad, de la sanción. ¿Por qué? ¿Acaso que puede decir, yo no me pronuncio porque no me da la gana? Tiene que pronunciarse, pues, porque está recurrido ese derecho y tienen que pronunciarse. No es cuestión de que yo no me pronuncio porque no me da la gana. ¿Acaso que un juez, como el juez, ellos sí son jueces de la Corte Constitucional, no pueden decir que no? Luego, el tema de la seguridad jurídica lo abordan desde otra óptica, y en el 107, como que ha habido vulneración jurídica con lo que hizo la Corte, pero dice,
Tanto la Comisión de Mesa como el Consejo Metropolitano efectivamente respondieron la solicitud del accionante. En tal sentido, la Comisión de Mesa estableció, la Comisión de Mesa de conformidad con el régimen jurídico no tiene atribuciones con relación al tema planteado. Oye, pero qué, yo no entiendo cómo pueden poner esto por escritos. Si es exactamente esto, es el cuestionamiento de que no se citó de manera expresa las normas en que se fundó el informe de la Comisión de Mesa. Y lo citan más bien como que esto es el cumplimiento de los requisitos. Cuando dice la Comisión de Mesa de conformidad con el régimen jurídico. ¿Cuál régimen jurídico? El Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley de Inquilinato, ¿cuál? La Constitución, ¿cuál? El Código Orgánico Administrativo, el Código Orgánico General de Procesos, ¿cuál norma? Pues es que no tiene motivación, hay inexistencia de motivación en lo optado por la Comisión de Mesa. Entonces, pero luego vamos a ver algo que es salvaje. Dice, por su parte, el Consejo Metropolitano emitió la resolución número tal del 4 de mayo de 2021 estableciendo que las causas de excusa y recusación, que fueron las que pidió el alcalde Yunda contra Santiago Guarderas para que se excuse o los recusen de que no participen en la Comisión de Mesa, estableciendo que, dice la Corte Constitucional, previstas en el código, estableciendo que las causas de excusa y recusación previstas en el Código Orgánico Administrativo no resultaban aplicables a la causa dada su naturaleza política. Por Dios. Entonces, o sea, para la Corte Constitucional, por lo que voy a analizar a continuación, no existe el Código Orgánico Administrativo. ¿Qué dice el Código Orgánico Administrativo, artículo 225 de la Constitución de la República? El sector público comprende en el numeral 2 las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. ¿Quiénes son? Los municipios, los consejos metropolitanos, el COA. Y dice que no es aplicable el COA. Vamos a seguir leyendo el COA, el Código Orgánico Administrativo. Artículo 1. Este código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público. Ah, ya. Pero si el sector público integra los municipios, entonces regula el ejercicio de la función administrativa, el COA. No es que el COA no tiene vela en el entierro. ¿Cómo es que no tiene vela en el entierro? Luego, ¿qué dice el artículo 44 del COA? La administración pública comprende las entidades del sector público previstas en la Constitución. Ya vimos que eran los municipios de los distritos metropolitanos. En el artículo 86 del COA dice, son causas de excusa y recusación, que es lo que presentó Yunda contra Santiago Guarderas y que no le atendieron el pedido. 1, tener interés personal o profesional en el asunto. Pregunta que le hago a los que me están escuchando. ¿Quién es el actual alcalde de este momento de Quito? Guarderas. ¿Tenía interés en que caiga Yunda para él subir o no? ¿O somos tan ingenuos que no nos damos cuenta que tenía interés? Interés directo. Él por decencia él por lo menos tenía que excusarse. Pero no le dio la gana porque quería quedarse hasta el último y garantizar que las cosas salgan de acuerdo a sus intereses personales. Y 4 dice, tener enemistad manifiesta, conflicto de interés o controversia pendiente con la persona interesada. ¿Qué más enemistad y controversia tiene cuando la misma Corte Constitucional dice que en el Consejo Metropolitano y en 2 intervenciones en los medios públicos se ha manifestado Guarderas en contra de Yunda, acusándolo de esto y de lo de más allá? Y lo está diciendo el COA, que es una causa de excusa o recusación esto, tener enemistad manifiesta y tener interés personal. Requisitos para la validez del acto administrativo. Son requisitos de validez, competencia, objeto, voluntad, procedimiento. Y en el 5, motivación. El acto administrativo necesita tener motivación. Y la motivación del acto administrativo en el artículo 100 del COA dice lo mismo que la Constitución. El saneamiento de la norma o principios jurídicos aplicables y la determinación de su alcance, la explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación, en general, en relación con los hechos determinados. Esto debía haber sido analizado por el Tribunal Contencioso Electoral. Y el Tribunal Contencioso Electoral dijo que aquí no funcionaba el COA, que es el otro organismo, porque estaban ahí de común acuerdo, porque aquí lo que había es sacarlo a Yunda de cualquier manera, porque eso es lo que se llama la politización de la justicia. Esto debió ser analizado y observado por el Tribunal Contencioso Electoral. Y más bien dijeron que no funcionaba el COA. Y hizo vista, o sea, le valió a la Corte Constitucional las normas del COA.
De tal manera de que las consecuencias de que estos actos administrativos no fueron motivados conllevan a la nulidad del acto. En el 169 dice, esta Corte no observa la existencia de una vulneración al derecho a la seguridad jurídica reconocido por el artículo 82 de la Constitución. ¿Qué dice el 82 de la Constitución? El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución. Aquí ha habido respeto a la Constitución. ¿Qué va a haber respeto cuando comenzaron a partir en dos, diciendo una cosa el control político y otra cosa el control jurídico? Aquí rige o no rige el 76 de la Constitución. Aquí rige el COA, Código Orgánico Administrativo, no rige. Eso es respeto al ordenamiento constitucional y a las normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, como dice la Constitución. No, esto lo observó la Corte Constitucional. En las consideraciones finales de la sentencia, aquí ya se olvidaron de todo lo que dijeron antes, porque antes dicen cosas favorables y cosas desfavorables. Se ha verificado que el informe de la Comisión de Mesa en el 171 no produjo las vulneraciones de derechos constitucionales alegadas en la demanda de acción de protección y que las pretensiones del accionante no tenían cabida en la justicia. Escuchen esto, por Dios. Y que las pretensiones del accionante, o sea, de Santiago Guarderas, no tenían cabida en la justicia constitucional. Y entonces, ¿por qué dijo en el 39 de esta misma sentencia la Corte Constitucional, esta Corte no encuentra que haya existido incompetencia de los jueces constitucionales en razón de la materia? Y luego dijo que en el 40, que tanto la jueza Belén Domínguez como la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil eran competentes para conocer y resolver la acción de protección presentada. Y acá salen con que las pretensiones del accionante no tenían cabidas en la justicia constitucional al centrarse en su inconformidad con la aplicación del COTAD que hizo la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano dentro de su informe. O sea, en el 39, 40 y 138 dicen una cosa y en el 171 se contradicen totalmente. Luego dice, esta Corte estima que dichas alegaciones cuentan con una vía idónea y adecuada de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral, pues el pronunciamiento sobre el incumplimiento de formalidades y procedimiento dentro de un proceso de remoción le corresponde al máximo órgano de justicia electoral, órgano especializado en la materia. A ver, ¿qué me están diciendo con el 171? Que esto no es un tema constitucional, pues. Y entonces, ¿por qué en el 39 y 40 dice que sí cabe el que eran competentes para conocer las violaciones constitucionales? Porque entonces, ¿cuál era la sentencia de la Corte Constitucional que deberían haber expedido? 2, 3 considerandos, en vista de que el Tribunal Contencioso Electoral, conforme al artículo 236 del COTAD, tiene competencia exclusiva, declaras improcedente tal o cual cosa y déjase sin efecto las sentencias de primer grado de la Corte Provincial y lo demás que hizo. Se acabó. ¿Para qué tanta lata? ¿Para qué se enredaron tanto? Para terminar haciendo el papelón, porque esto es un papelón, esta sentencia. Esta sentencia debería ir a las facultades de jurisprudencia para que analicen y se dan cuenta en qué manos estamos los ciudadanos ecuatorianos con esa Corte Constitucional. Pero además contradice lo del 138. Dice en el 138, que ya lo leí, y que acá dice que esto debía haberlo solo resuelto el Tribunal Contencioso Electoral y que no tenía cabida en la justicia constitucional este tema. El 138 de la misma sentencia dice, aun cuando han quedado establecidas las sustanciales diferencias entre los procesos judiciales y políticos, aquello no implica que estos últimos no estén sometidos a la Constitución. En esa línea, teniendo en cuenta los argumentos vertidos en este caso, cabe destacar que el debido proceso constituye un derecho que garantiza que las partes dentro de cualquier proceso en el que se determine un derecho o obligación sin igualdad de condiciones puede exponer sus posiciones. A ver. Entonces, funciona el debido proceso, funciona la Constitución, funciona la competencia de la jueza Domínguez y de la Sala Provincial de la Corte Provincial de Justicia. Pero ese no es un tema constitucional. ¿Cómo es esto? Y luego, que el informe de la Comisión de Mesa por su naturaleza no produce efectos jurídicos vinculantes y que es evidente que los jueces de ambas instancias en sus sentencias desnaturalizaron esta garantía y superpusieron a la acción de protección por encima de la justicia especializada electoral. Es al revés. Lo que prevalece en el ordenamiento jurídico prevalece sobre lo legal y el Tribunal Contencioso Electoral rige sus actos en base al Código de la Democracia y en este caso a las prerrogativas que le da el Código de Ordenamiento Territorial, el COTAD.
Pero la acción de protección está basada en normas constitucionales. Y si está basada en normas constitucionales, las normas constitucionales y lo actuado respecto de ellas prevalece sobre lo legal. Entonces, es a 180 grados de lo que dicen. Decisión, declarar que la sentencia dictada por la jueza, en este caso Belén Domínguez, vulneró la seguridad jurídica. Ah, la jueza ha vulnerado la seguridad jurídica. La jueza que vio que ese informe de la comisión de mesa violaba el debido proceso, la jueza violó más bien la seguridad jurídica. Y lo mismo dice respecto de la sentencia de la Corte Provincial, de Justicia, que ellos son los que han violado. Lo cual no tiene ningún sentido. Cuando mire lo que hace la comisión de mesa, acusa en recibo del documento de recusación y dice que la comisión de mesa, en conformidad con el régimen jurídico, no tiene atribuciones en relación al tema planteado, por lo que nos permitimos devolverle el oficio. Eso es motivar una resolución. Luego la remoción se hace del cargo luego del análisis del informe de la comisión. El informe de la comisión de mesa fue vinculante. Luego la resolución de los poderes públicos deberán ser motivadas. Aquí no hubo motivación. Luego el pronunciamiento de la Corte de Justicia que dijeron en su momento y que ofrecí que después lo iba a analizar. El pronunciamiento de la Corte es motivado, porque dice, al no haberse resuelto de manera objetiva el pedido de recusación interpuesto por parte del alcalde Jorge Yunda en contra del doctor Santiago Guarderas Izquierdo, y por el contrario guardar silencio por parte de los miembros de la comisión de mesa, asumiendo que no tienen competencia para pronunciarse sobre la recusación y devolver el oficio sin respuesta, dejen intervención al accionante y vulnera sus derechos de contar con una comisión de mesa imparcial. O sea, está o no fundamentado lo resuelto por la Corte Provincial. Y luego dice, se cumplen los 3 requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que proceda la acción de protección. Esto es que se ha violado el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la defensa, la imparcialidad, la autoridad efectiva, la motivación y la seguridad jurídica. 2, la omisión de autoridad pública al no haberse pronunciado de manera motivada frente a la recusación planteada en contra del doctor Santiago Guarderas, Entonces, que estuvo motivado, pues. ¿Qué se hacen los locos? Y luego, aquí tengo delante mío el voto salvado de Agustín Grijalva, donde él dice que no podían conocer este tema ni admitirlo porque la sentencia no estaba ejecutoriada ni estaba en firme. Pero además, casi al terminar voy a leer esto. Artículo 426 de la Constitución, para que se vea que la Constitución entra por los poros a toda la actividad del Estado ecuatoriano, de sus instituciones y de las personas. Las juezas y jueces, incluyendo los de la Corte Constitucional, incluyendo los del Tribunal Contencioso Electoral, autoridades administrativas, los de la Comisión de Mesa, los concejales, y servidoras y servidores públicos, todos, porque todos son servidores, todos, aplicarán directamente las normas constitucionales, aunque las partes no las invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución, dice el 426 de la Constitución, serán de inmediato cumplimiento de obligación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en sus defensas, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. Pues es importante verlo. Pero yo dije en algún momento, primero antes de concluir la parte final, en la parte penúltima, al alcalde Yunda lo acusaron cuando se inicia el proceso de remoción de tres violaciones al artículo 336 del COTAD, 333 del COTAD, perdón. En el literal C, incumplimiento legal y debidamente comprobando de las disposiciones contenidas en este código, de las ordenanzas o de las resoluciones adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados sin causa justificada. Esto no fue aceptado por el Consejo Metropolitano. Literal D, otra acusación que él tuvo, y esta despacito: despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos del gobierno autónomo descentralizado, legal y debidamente comprobado. Esto fue desechado por el Consejo Metropolitano y también por la Comisión de Mesa. Por lo tanto, no podían hacer lo que hicieron a la vista de todos los ecuatorianos y de la gente de Quito en particular, de salir a decir a los medios es que hay corrupción, pero ellos en el informe de la Comisión de Mesa dijeron que no había despilfarro, ni uso indebido o mal manejo de fondos del gobierno autónomo descentralizado, legal y debidamente comprobados. Entonces, doble discurso, porque en lo mediático actúan de una manera y acá actúan de otra. ¿Por qué los remueven a Yunda? Por una sola causal:
incumplir con las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la gestión del respectivo gobierno autónomo descentralizado. Una invocación de una causal absolutamente difusa y en medio de una pandemia. Pero cuando yo dije que esto conllevaba intereses concretos, y entre otras, la contratación que se viene de múltiples cosas en el municipio, porque no es que quieren salvar la patria. Entonces, yo me permito leer lo siguiente para después concluir con la parte final, que es lo siguiente. El 12 de abril del 2012, despacito, esto sí es Pepa, 12 de abril del 2012, ya son 9 años, mediante ordenanza número 237 del Consejo Metropolitano, se crea la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Se crea la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Y en el artículo 2 de esa ordenanza se consagra como objetivo principal desarrollar, implementar y administrar el subsistema Metro de Quito, y en el artículo 3 se le da la potestad de operar la infraestructura, el material móvil y las instalaciones del subsistema de transporte Metro de Quito. Primera ordenanza. O sea, usted lo creó de la nada para que exista la empresa pública metropolitana Metro de Quito, para que opere el metro, para que gestione el metro. Luego se dicta la ordenanza metropolitana 383, aprobada el 28 de marzo del 2013, que reforma en algunas partes muy pequeñas la ordenanza que anteriormente cité, la número 237, con la cual se creó la empresa pública metropolitana. Y se reforma en la parte que quiero citar, el artículo 2, en donde aclaran un poco más el tema. Y dice que se cambia el literal B del artículo 2 por el siguiente: administrar, operar, mantener y en general explotar la infraestructura, el material móvil y el equipamiento e instalaciones del subsistema de transporte público Metro de Quito. Está clarito. Esto es 28 de marzo del 2013. De ahí para adelante, esta empresa pública metropolitana ha venido funcionando bajo algunas administraciones de la alcaldía, preparándose para asumir ¿qué? El gestionamiento del metro, la operación del metro. Y de pronto comenzaron hace como unos 8 meses, más o menos, comenzó una campaña soterrada donde todo el mundo hablaba de que, y claro, con la venia de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están comprometidos en esto, los grandes medios de comunicación. Y eso lo pueden ver hoy mismo lo pueden ver en un artículo del diario El Comercio, hoy mismo, en donde la discusión permanente, como que no dicen nada, dice, bueno, ahora que ha asumido el doctor Guardera, habrá que definir el modelo de gestión. ¿Qué modelo del metro? ¿Qué modelo de gestión tienen que definir? Si está definido con la creación de la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Es como que mañana digan, ¿y ahora qué vamos a hacer con el petróleo? Nada, pues que lo maneje Petroecuador. Y solo por excepción delegarle a la empresa privada. Pero está definido que sea la empresa pública metropolitana Metro de Quito la que tiene que gestionar el metro. Entonces, ¿cómo es que vamos a discutir el modelo de gestión? Y aquí me llama la atención lo siguiente. En las empresas públicas del distrito metropolitano, existe una cosa que realmente repugna, es vergonzoso, repugnante, y algo se debería hacer porque esto cambia. ¿Cómo puede ser que los concejales participen como parte de los directorios de las empresas públicas? Porque que conformen comisiones especializadas, qué sé yo, de agua potable, de lo que sea, de vialidad, de lo que sea, pero no que participen en la empresa pública, porque ellos tienen como función legislar y fiscalizar. Y entonces no puede ser que sean coadministradores, no pueden ser parte de empresas públicas de agua potable, del EMOB, de todas ellas, del EMGIR, y también de la empresa pública metropolitana Metro de Quito. ¿Y cómo puede ser que miembros del directorio, concejales, miembros del directorio salen a los medios a decir, tenemos que evaluar cuál va a ser el modelo de gestión? Y entonces, ¿qué estabas haciendo en la empresa pública metropolitana? ¿Qué estabas haciendo? Que nunca te enteraste de que esa empresa funciona en base a estas 2 ordenanzas y que tienen como por objeto administrar, gestionar y operar el metro. O sea, estaban sentados allí sin saber dónde estaban.
Esto es gravísimo, porque de pronto y todos le comienzan a dar piola. Sí, 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 hay que discutir el modelo de gestión. ¿Por qué? Porque el modelo de gestión implica un procedimiento que tiene que llevarse a cabo y elegir una empresa para que gestione y opere el metro. Y eso va a generar beneficios, yo hablo claro. Alguien se va a beneficiar de esto. Claro, entonces están buscando quién opere el metro cuando tiene que operar la empresa. ¿Y por qué tiene que operar la empresa? Porque para eso fue creada, una. Y dos, porque si se contrata un chofer para un carro, digamos que alguien tiene que retirar un carro, y en vez de hacer él mismo manejarlo, busca un chofer para manejarlo, va a tener que contratar el chofer para que se lo maneje, y eso va a encarecer la actividad, y eso va a encarecer las tarifas, con un agravante, que en este no es un caso. Vamos a poner un ejemplo, retrocedamos en el tiempo. Estamos cuando todavía sobre esto no se había tomado ninguna decisión, y no se había movido un metro cúbico de tierra para construir las instalaciones del metro, ni contratar con las empresas que nos iban a suministrar la infraestructura del metro, ni nada. Estamos en cero. Entonces, claro, yo puedo entender esto, por ejemplo, que Quito llame a un concurso para compañías que digan, ¿quieren ustedes hacerse cargo de la construcción, de la operación y del mantenimiento del metro? Entonces vengan, inviertan ustedes, pongámonos de acuerdo en los términos, que tampoco es la salvajada, hagan lo que les da la gana. ¿Cómo sería? ¿Cómo se fijarían las tarifas? Tomen la concesión, que ahora se llama delegación. Tomen la delegación. Pero aquí hay un tema que es grave, porque Quito y el Estado Central ha invertido con préstamos que tiene comprometidos y que eso hay que pagar. Tiene invertido 2.009 millones de dólares. Que venga una empresa privada a manos lavadas y de pronto le dicen, ¿y usted gestiona el metro? Primero, y pensando que los ecuatorianos somos una bola de pendejos que no sabemos y que no podemos aprender esto, cuando sabemos bien que en España han estado preparándose técnicos de la alcaldía, del municipio, para cometer esta tarea. Pero es el típico que siempre nos lo han hecho en el sector petrolero, en especial en el sector petrolero. Cuando se dio la caducidad del contrato del Occidental, lo primero que decían los medios de comunicación, y que les daban tribuna en todos los medios, pero ¿cómo van a caducar ese contrato? ¿Y quién va a operar ese bloque? Si esa es una tecnología un poco más espacial, se hizo cargo Petroamazonas y con un dedo, con chulla de dedo lo manejó al bloque. ¿Qué pasó? Nada. Cuando la Texaco entregó los campos petroleros en el 90, los editoriales de los principales diarios de la prensa amarilla, ¿cómo el Ecuador se va a hacer cargo de esos campos? Dejen que la Texaco siga. Se hizo cargo, Rodrigo Borja Ceballos tomó la decisión valiente y bien tomada, técnicamente bien tomada, y dijo, no, el contrato ya se vence, no estoy votándolos, pero se vence el contrato, se hace cargo CEPE. Se hizo cargo CEPE, creó una unidad ejecutora, y no pasó nada con esos campos que decían que era casi como construir una nave espacial para la Luna. Entonces acá también lo pintan como que, no, es que como dice por ahí un tipo que por algo lo entrevista el diario El Comercio. No, es que esto es una cosa complicadísima. Entonces, como es complicadísima, entonces esto tiene que manejarlo una empresa privada, que es para estar a tono con lo que estamos viviendo. Entonces, privaticen la operación del metro. Pero yo lo que venía anticipando, este es uno, no el único, uno de los intereses que está en juego en el tema del metro. ¿Qué es lo que declaró el mismo día que se posesionó Guarderas? El mismo día que se posesionó, yo voy a revisar ese modelo de gestión, el del metro, que fue aprobado entre gallos y medianoche. Así no se hacen las cosas. A ver. El Consejo, hace poco, tomaron la decisión en la empresa pública metropolitana de manejar el metro bajo un sistema de asistencia técnica internacional, o sea, asesoría, nada más. No entrega del gestionamiento. Entonces, a esto le llama Guarderas, modelo de gestión aprobado entre gallos y medianoche. No, papito, estás perdido. El modelo de gestión fue aprobado con las ordenanzas del 2012 y del 2013. Lo que se aprobó es cómo
¿Cómo? Ya está aprobado el modelo de gestión. ¿Qué tiene que hacer la empresa pública metropolitana Metro de Quito? Lo que se estaba discutiendo es cómo tener asistencia técnica internacional, llámese de otra manera, asesoría, para no cometer errores y poder hacer adecuadamente este trabajo de operar, gestionar y administrar el metro. Pero esto no fue tomado entre gallos y medianoche, porque la decisión sobre el modelo de gestión fue tomada el 2012 y el 2013, cuando se aprobó que sea la empresa pública metropolitana Metro de Quito la que opere, administre, mantenga y en general explote la infraestructura, el material móvil y el equipamiento e instalaciones del subsistema de transporte público Metro de Quito. Punto. Entonces, y esto quieren modificarlo. Quieren modificarlo, algo que no tiene por qué modificarse, porque entonces lo que han hecho es, lo que están haciendo y lo que han hecho es trabajar para las empresas transnacionales que vengan a coger a manos lavadas este proyecto. Entonces, pero le hacen creer, esto es lo que capta el ciudadano quiteño o el ciudadano que esté aquí en Quito. Esto es entre gallos y medianoche. Entre gallos y medianoche lo que se actuó en el 2012 y en el 2013. Incluso en otras administraciones y en otras alcaldías, que nunca ha sido cambiado. Que la empresa pública metropolitana Metro de Quito sea la que opere, administre y gestione el metro. Lo que ahora se estuvo viendo últimamente era que contraten asistencia técnica especializada. Pero además una cosa que están tan desesperados, lo que decía alguna vez algún personaje político, están entontecidos por estos temas. No se dan cuenta de una cosa, que si esto quieren llevarlo a gestionamiento privado, que desde el punto de vista jurídico, moral, ético, no es conveniente, porque esto se lo hizo invirtiendo dinero del Estado Central y en este caso del municipio de Quito. ¿Cómo es que hacen toda la inversión para que venga a manos lavadas? Yo hago toda una inversión de un supercentro, qué sé yo, un mall, y cuando ya lo termino de hacer, así que venga la empresa privada a administrarlo, ¿cómo así? Ya hice yo el esfuerzo, es mío, pues. Tengo que yo administrarlo. Pero viene el tema. O sea, esto es lo que buscan. Este es el verdadero interés en este tema. Pero vamos a partir de un supuesto no consentido, que están buscando el gestionamiento privado. ¿Por qué es lo que están buscando? Están que se mueven alrededor de la Plaza Grande, se mueven todos los lobistas para ver a qué empresa la endosan para que sea a cargo del metro. Que eso sería una bofetada para todos los quiteños diciendo ustedes no pueden manejar, tienen que venir gente de afuera a manejar eso, como que fuera una cosa del otro mundo. Pero viene el tema. Si quieren hacer eso, primero no lo puede hacer la empresa pública metropolitana, porque una empresa no puede delegar una actividad que le ha sido delegada, no hay la delegación de la delegación. Primera cosa, son tan pendejos, especialmente los que están en el directorio de la empresa, que creen que ellos mismos van a ser los que cortan el queso y parten la longaniza. Ellos no son los que toman la decisión. Y segundo, los que tienen que tomar la decisión sería el Consejo Metropolitano sobre esto. Porque si no vale, en otras palabras, si la empresa pública metropolitana Metro de Quito no sirve, tienen que desaparecerla y llevar a cabo un proceso de delegación. Pero bien sea constitución de empresa economía mixta, bien sea entrega al sector privado, esto está establecido en la normativa. Esto tiene que ir a procesos de licitación pública que le van a llevar por lo menos 2 años este tema. Entonces, no van a poder acortarlo creyendo que la empresa pública metropolitana Metro de Quito va a ser la que entregue en gestionamiento a otra empresa privada. No lo puede hacer. Y sobre esto hay sentencias de la Corte Constitucional que son además de cumplimiento obligatorio, que dicen que no hay delegación de la delegación. Pero en el fondo apareció, yo lo venía diciendo cuando opinaba este tema, dentro de este tema está el Metro de Quito. Y lo primero que dijo Guarderas cuando se posicionó, vamos a estudiar el cambio del modelo de gestión, porque esto fue utilizado fue aprobado entre gallos y medianoche. No, el modelo de gestión no fue aprobado. El modelo de gestión, doctor Guarderas, fue aprobado en 2012 y 2013. Entonces usted está acusando a las administraciones y ya que tomaron. La empresa fue. Además, a usted el alcalde Yunda lo encargó desde el 2000, un año entero le encargó. Un año entero que los represente en la empresa pública metropolitana Metro de Quito para que eso camine mejor. Y prácticamente al año medido, de julio a julio, presentó su excusa y dijo que ya no seguía en eso. Pregunta, ¿por qué no le informa a la ciudadanía?
qué maravillas usted hizo en ese año para que esto camine. Porque ya mismo sale usted a decir, es que en esto ha habido negligencia, no se ha manejado. Pues si usted fue el que estuvo allí a nombre de Yunda. Y después cuando le preguntaron esto, digo, pero es que la delegación no fue específica, no me dijo exactamente lo que tenía que hacer. Por favor. O sea, aquí le están tomando el pelo a la gente. Y como este programa que manejamos con periodismo en llamas, tiene como lema la defensa y la búsqueda de la verdad, aquí está la verdad sobre esta sentencia de la Corte Constitucional que es absolutamente tirada de los cabellos, que si existiera judicial en el Ecuador, esto se lo tiene que botar al tacho de la basura, y que les dieron un arma enorme al alcalde Yunda para que con esta sentencia contradictoria, mal hecha, mal redactada, con esta sentencia, esto vaya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se van a demorar, pero tarde que temprano van a haber consecuencias de este tema. Van a haber consecuencias de este tema. Pero en todo caso, ¿por qué lo he tocado este tema en este? Porque era muy fácil que la gente diga, como así dicen los medios de comunicación, la Corte Constitucional ventajosamente ya se pronunció y esto está resuelto. Entonces la gente dice, bueno, ya está resuelto, ¿no? Y ha estado bien, han de decir. Entonces está bien porque la Corte es la Corte, pues no, está bien. Pero aquí tenemos el deber de decir, esto, desde el inicio del proceso de remoción, conllevaba un objetivo concreto, que era sacarlo a Yunda. ¿Para qué? Para subirse, para lo que les va a tocar hacer y para lo que quieren hacer. Lo demás son cosas baladíes. Son cosas baladíes. Y no podíamos dejar, si habíamos hablado del tema Yunda, no podíamos dejar de analizar la sentencia de la Corte Constitucional. Porque si no, más de una persona hubiera pretendido o hubiera creído que fue una sentencia tan bien hecha que nos taparon la boca. Entonces que nos quedamos callados porque, bueno, ya resolvieron y miren cómo se quedaron callados. No, no nos quedamos callados. Aquí va y queda grabado esto para que cualquiera lo lea, lo vea, lo revise, lo analice con detenimiento y se dé cuenta. Y si logran conseguirse la sentencia de la Corte, que no es difícil, en la página web de la Corte Constitucional se pueden conseguir la Corte, lean mi entrevista, escúchenla y vayan analizando con la sentencia. Y vayan dándose cuenta de las contradicciones. Entre el 340, entre el número 39, el numeral 40, el numeral 138, el 171 de la sentencia, donde en un lado dicen una cosa, en otro dicen otra, que nos rige el COA, ¿cómo que nos rige el COA? Y lo de aquí, lo demás acá. Y que la materia constitucional, que sí tenían competencia los jueces de primera instancia y la Corte Provincial, y después ya no tenían competencia porque esto solo tenía que resolver el Tribunal Constitucional Contencioso Electoral. O sea, una sentencia vergonzosa, como muchas de las cosas que hacen, muchas, como el tema del matrimonio, que les ofrecemos en el corto plazo que vamos a analizar con detenimiento tanto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es otro adefesio de sentencia, cuanto la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador sobre ese tema, para hacerles ver cómo en materia constitucional se legisla por estas personas que fueron electas por Trujillo, porque esto es lo que nos dejó Julio César Trujillo, que ni siquiera deberían estar allí porque ellos llegaron por la ventana, violentando normas constitucionales, desde la remoción de la anterior Corte hasta la designación de ellos. Porque el Consejo de Persuasión intervino en el proceso de designación, cuando debía haber dejado que la comisión calificadora, como lo manda la Constitución, intervenga independientemente del Consejo de Persuasión. Solamente cabía la posesión de los miembros ante el presidente de la función de transparencia y control social, pero luego eran independientes de actuar. Se metió el Consejo de Trujillo para verificar desde adentro cómo iban a nombrar a la Corte. Y eso hizo que ustedes estén allí, afectados de legalidad y de constitucionalidad en las posiciones que desarrollan. Gracias, Jairo. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Sí, doctor. Bueno, mencionar amigos, amigas, doctor, también, bueno, sí le llamé, que se nos fue la luz por acá, por el barrio, pero en todo caso estamos ya normal. Doctor, han sido 4 meses desde la remoción de Jorge Yunda. Quedan recursos pendientes y una consulta más. Mil disculpas si tal vez ya lo abordó, doctor. Perdón. En todo caso, esta vez la vicealcaldesa es Brit Baca, ¿no? Ahora sí ya se respeta lo de esto de paridad de género. ¿Pudiera analizar, por favor? Esto no se respetó con Yunda. O sea, se acordaron de la paridad de género, pero se acordaron tarde, porque con el caso de Yunda nombraron a 2 personas del mismo sexo. Por lo menos hasta ahí creemos que es así. 2 personas del mismo sexo
para que se hagan cargo de la misma función, no hubo paridad de género para ir entregando las dignidades de esa manera. Y se violó a plena luz del día y les valió un comino. Y se hicieron para otro lado, se hicieron los que no era con ellos, pero cuando se armó la discusión en esta última elección, ahí sí la cosa cambió, porque se impusieron y recién entendieron que si el alcalde era hombre, la vicealcaldesa tenía que ser mujer y viceversa. El artículo 337 del COTAD, yo siempre cito normas, dice: los consejos regionales, consejos metropolitanos y municipales procederán a elegir de entre sus miembros a la segunda autoridad del Ejecutivo del correspondiente gobierno de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible. ¿Por qué dicen donde fuere posible? Porque pueden haber en alguna parte donde solamente hayan sido electos hombres o mujeres, con consejos chiquitos donde hay muy pocos concejales. Pero en este caso se irrespetó el 317 del COTAD. Se lo respetó porque les dio la gana. Entonces, guarderas, por mucho que le decían todo el mundo, oye, ¿qué haces allí si tú eres... Tú pateas con la misma pierna que Yunda? Nada. Yo me quedo aquí porque soy el vicealcalde. Y cuando llegó la hora, primero se le subía la anca a Jorge Yunda. Cuando se candidatizó por el partido que llevó la candidatura de Yunda a la alcaldía, Unión Ecuatoriana. Se candidatizó. Él vivía en el norte, vive en el norte y se candidatizó por el sur de Quito. Eso nomás era causal, como para que en algún momento lo descalifiquen. Y digan, ¿usted cómo así? Es como que yo, que vivo acá en la provincia de Pichincha, mañana me candidatice para ser candidato por la provincia de Bolívar como asambleísta. ¿Qué es esto? Lo mismo da dentro de un distrito. Él vivía en el norte, se candidatizó por el sur, porque sabía que Yunda tenía una votación asegurada en el sur. Entonces, para subirse a la anca de la votación de Yunda. Y ya después, cuando Yunda ya estuvo allí, bien que llegó la hora de decidir qué hacer con el metro y otras cosas, entonces, ¿sabes qué? Ya me estorbas, has sido muy corrupto. Cuando en el informe de la comisión de mesa, ellos dejan sin efecto el tema de despilfarro, uso indebido y mal manejo de fondos públicos. Entonces, ¿qué pasó? El interés era votarlo a Yunda, punto, como ya lo han hecho en otras oportunidades. A Carlos Ibrahim Machado, que le correspondía asumir la vicealcaldía, la alcaldía de Quito, porque era el vicealcalde, no lo dejaron llegar. Y se inventaron cualquier cosa para que Roque Sevilla, que no era el vicealcalde, llegue a la alcaldía de Quito, cuando Maguad renunció a la alcaldía para candidatarse a la presidencia. O sea, en esta ciudad hay estos visos incluso de racismo. Hay que decirlo, yo no estoy autorizado a decirlo, pero en la práctica es así. En la práctica es así. Quito no soporta a alguien de piel trigueña que esté en la alcaldía. ¿Qué más, Jairo? Recursos. Recursos. Pudieron haber pedido una aclaración, alguna cuestión, no sé si lo habrán pedido, pero con esa corte no, es golpear una puerta que está clausurada. Pero yo lo oí al alcalde Yunda que decía que él va a discutir este tema, va a discutir el derecho de sus electores, porque ese ha sido el tema que él ha manejado, en el ámbito internacional. Entonces, que de pronto va a ir por allá, ya ese es problema de él. Yo hasta aquí llego con este tema. Sí, doctor. Si hay algún hecho subsecuente que aparezca, volveremos a hablar, y si no, pero no me he quedado con decir el contenido de esta sentencia, que es un contenido realmente pobre, pobrísimo, es una cosa que es lamentable, y digo, ¿cómo así los demás jueces de la Corte le aprueban a la juez ponente, que es la misma que aprobó la admisión a trámite cuando la sentencia no estaba ejecutoriada? La misma. Y esto aprueban. Ustedes son un peligro. Pero es que mañana, si se hace una consulta popular, algo donde se necesita dictámenes de la Corte Constitucional, qué miedo. Qué miedo. Qué miedo, porque por ejemplo en el caso del CIADI, Hernán Salgado Pesantes fue miembro del Tribunal Constitucional en el año 2000, cuando ingresamos por primera vez al CIADI. Y ahí fue parte de los que dictaminaron que el Congreso de la República tenía la potestad de aprobar el tratado del CIADI, el convenio del CIADI. Y ahora que le volvieron a pedir el dictamen, ahora dijo que la Asamblea Nacional, que es lo mismo que el Congreso, no tenía esa prerrogativa. Cuando la normativa es con pequeños cambios de redacción, es la misma. Llevan al mismo concepto. Entonces hay dos Hernán Salgado Pesantes, el del 2000 y el del 2021. Son dos. Es la Corte Constitucional que tenemos. Una corte como en las sastrerías, una corte a la medida. Y eso es peligroso que en un país tengamos esto.
Y la jueza Teresa Núñez también, que hasta había dado conferencias, me parece, sobre lo del CIADI. También recuerdo, doctor jueza constitucional. Claro, claro, y además miembro de la, No, miembro no, de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de es, Comercio de Guayaquil y todo. O sea, exactamente. aquí no tuvieron vergüenza. Pero además una cosa, cuando entramos al CIADI, los votos salvados de Ávila Santa María y Herrería Bonet Sí. lo dicen de manera clarita, clarita lo dicen. Ujú. En esos votos salvados dicen, no cabe este tipo de interpretación, porque hacen el voto salvado, porque no podemos interpretar la Constitución al margen de lo que el constituyente ya estableció. O sea, con la Constitución no se puede modificar la Constitución, con la interpretación no se puede modificar la Constitución. Lo dicen, con la interpretación. Por lo tanto, el dictamen, en el fondo, por mucho que le pongan un letrero, y el letrero decía, examen de control constitucional, no, era de interpretación. Por eso en el voto salvado se ve clarito que era una interpretación mal realizada. Pero en interpretación se necesitaban 7 votos y ellos solo tenían 6 votos. Por lo tanto, la aprobación del CIADI fue absolutamente inconstitucional, porque necesitaban 7 votos para un caso de interpretación y no 6 votos. Y con el problema de que entre los 6 votos estaba el voto del presidente de la Corte Constitucional, que votó en sentido contrario en el año 2000.